¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar nuevamente acompañando al doctor Suárez en Hablemos de Salud Infantil. Siempre recordándonos, estamos en el Hospital Materno Infantil Juan Pablo II. Y como bien les mencionaba, es un gusto acompañarlos siempre en los temas que son de gran importancia para todos nuestros amigos televidentes, principalmente a los padres que tienen muchas dudas respecto a las diferentes enfermedades, ¿verdad, doctor? Así es. Gracias, Carlita, por también hacer una buena compañía en esta oportunidad que estamos tratando también uno de los temas que creo que son bien interesantes también, pero que muchas veces se dejan por un lado, ¿verdad? Porque no se piensa en que puede ser hasta un poquito arriesgado, y eso lo vamos a tocar ya cuando veamos el tema más a fondo. Muchas gracias siempre por estar. Gracias, doctor. Acá. Pues vamos a hablar el día de hoy sobre zoonosis, las zoonosis más importantes. Dirán ustedes qué nombre tan raro, ¿verdad? Y suena zoonosis como un poquito a zoológico, ¿verdad? Sí. El tema de un poquito de animales. Pero el doctor vamos a aclarar en qué significa, qué tiene este significado, ¿verdad? ¿Qué nos puede explicar respecto a la definición de zoonosis, doctor? En medicina, como en muchas otras especialidades y ciencias, las palabras generalmente son palabras compuestas. Entonces, zoonosis es una palabra que viene de dos términos, dos raíces griegas. Zoo, que es animal, por eso sí cabal hablamos de un zoológico, ¿verdad? Un lugar en donde están ubicados los animales. Zoo es animal y nosis es enfermedad. Entonces, no es que vayamos a hablar nosotros hoy de las enfermedades de los animales, sino el término se aplica para ver aquellas enfermedades que son transmitidas de los animales a las personas, a los seres humanos. Entonces a eso nosotros le llamamos zoonosis. Es para nosotros como médicos y sobre todo pediatras tan importante conocer estas enfermedades, debido a que existen muchos animales y muchas enfermedades que transmiten, son transmitidas de ellos a nuestros niños. Entonces, la zoonosis para nosotros, en un paciente, por ejemplo, Carlita, que tiene fiebre de 2 semanas y que no logramos nosotros encontrar la causa, una de las preguntas obligadas que tenemos que hacerle a los papás es si conviven animales en la casa, si tienen animalitos domésticos, si tienen mascotas en la casa, porque estos animales transmiten enfermedades a nuestros niños, a nuestros pacientes. Entonces, a ese término se le da el nombre de zoonosis. Claro. Yo creo que sí es importante, incluso como usted bien mencionaba, hemos tenido casos de pacientes con fiebre prolongada que hemos tratado de identificar la causa y que obviamente como una enfermedad tan simple como mencionábamos, ¿verdad? Como enfermedad de arañazo de gato, ¿verdad? Que es una de las enfermedades que puede ser transmitida específicamente por gatos de tipo cachorro, ¿verdad? Pero ¿qué nos puede decir respecto a la importancia de los papás o encargados de los niños que conozcan sobre estas enfermedades que son transmitidas por animales? ¿Es importante que los papás conozcan cuáles son? Por supuesto, es importantísimo también, aparte de nosotros como médicos, es importante que ustedes, padres o encargados de los nenes, de sus hijos, conozcan las enfermedades que pueden ser transmitidas por las mascotas que ustedes tienen en casa. Es bonito tener una mascota en casa, definitivamente, y los niños cuando ya tienen conciencia de un animalito empiezan a pedirlo, ¿verdad? Yo quiero un perrito, yo quiero un gatito, ¿verdad? O si los papás desde chiquitos, cuando eran pequeñitos también tenían mascotas, pues después al tener sus hijos ellos mismos se ven como animados a tener también mascotas para los hijos de ellos. Entonces es muy común. Yo digo que en Guatemala es un país en donde perros tenemos en todas partes y ahí vemos en la calle caminando un montón de perros, y ahora que hay programas de adopción también de animales, entonces seguro que muchos de ustedes en su casa van a adoptar algún animalito de estos. Pero es bien importante porque las enfermedades que pueden transmitir los animales, las mascotas que tienen ustedes en sus casas, pueden ser, en algunos casos, pueden ser graves. Entonces no pensemos nada más que le vamos a pasar las pulgas que tiene el perro al niño y que lo van a picar. No, eso sería lo de menos. Eso no sería
digamos, una enfermedad importante. Por esa razón es que tratamos de hacer el día de hoy este programa para que ustedes padres conozcan las enfermedades que sus mascotas pueden transmitirle a sus hijos. Entonces es muy importante que la sepan. Claro. ¿Y qué recomendación nos pudiera dar respecto a los papás? ¿Será que es conveniente que tengamos mascotas? ¿Será que mejor les decimos, mejor papás, no tengan ningún tipo de animal en casa? ¿O cuáles de estos animales están más asociados a estas enfermedades? Claro, sí, obviamente tampoco podemos nosotros ahorita empezar a decirles, mire, es prohibido, no lo hagan, no tengan ningún tipo de animal en su casa porque es peligroso. No, el tener una mascota en casa, empieza a formar en su hijo una responsabilidad de tener a alguien que cuidar, ¿verdad? Ser cariñoso con él, con el animalito, tenerlo que cuidar. Si usted le dice, mira, vas a darle de comer a tal hora o 2 veces al día, pero si veo que él hizo una subgracia, también vas a tener que recogerla, porque si no nos vamos a manchar todos aquí. Entonces, eso crea responsabilidad en los niños. Claro. Desde muy pequeños empiezan ya a tener ciertas obligaciones con sus mascotas también. Y eso es bien importante. Si usted tiene una, también saliéndome un poquito del tema que nos trae el día de hoy, pero también si usted tiene una mascota en su casa, haga responsables a sus hijos que los cuiden. De hecho, cuando son adolescentes ya miran la forma de cómo poderse agenciar de plata para poderle comprar su concentrado, su comida, porque si no, nosotros como papás somos los que siempre seguimos manteniéndolos, no solo a los niños, sino también a las mascotas. Eso todavía no está muy bien. Entonces, pero sí conlleva entonces la formación de una responsabilidad en nuestros hijos. El problema es cuando dejan ya de ser animalitos o mascotas y se convierten en parte de la familia. Yo sé que ahorita me voy a echar encima a muchas personas porque sé que duermen los perros en la cama de los niños, en la cama de los papás, y no pueden vivir sin ellos, y eso es el problema. Hay bebecitos que acaban de nacer o bebecitos muy pequeños en donde ya puede uno ver en algunas ocasiones a un gato ya, digamos, subido en la cuna. Eso no puede ser. Ellos son animales que tienen que tener su lugar. Límites, ¿verdad? El ser humano es el ser humano, un bebé es un bebé, y un gatito es un gatito que puede estar en otro lugar. Esos son los peligros, ¿verdad? Esos son los peligros cuando vemos al bebé o al niño cargando al perrito y el perrito lamiéndole toda la boca al niño, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos el peligro de transmisión de enfermedades. Entonces, en relación a tu pregunta, yo pienso que sí, es una buena, digamos, conducta tener alguna mascota en casa, pero tiene que tener sus límites, porque sí puede crear enfermedades serias. Sí, definitivamente usted mencionó, ¿verdad? 2 animales importantes que creo que la mayoría tienen en casa, lo que son perritos y los gatos, ¿verdad? Así es. Que son los más comunes. Han habido diversidad de animales, también tenemos tortugas y demás. Pero, ¿qué nos puede mencionar sobre qué mascotas son las que se ven más asociadas a este tipo de enfermedades? ¿Qué mascotas nos pueden transmitir enfermedades y que son las más comunes que podemos tener en casa? Uh-huh. Mira, podemos tomar la respuesta te la puedo dar desde 2 puntos de vista. Uno, el animalito que puede transmitir ciertas enfermedades o las enfermedades en sí, y ver qué enfermedades producen, digamos. Entonces, si vamos a la segunda parte, vamos a ver que pueden ser enfermedades producidas por virus, pueden ser enfermedades producidas por bacterias, pueden ser enfermedades producidas por hongos, ¿verdad? O pueden ser enfermedades producidas por protozoos. Son grupos de microorganismos que pueden provocar enfermedades. Esta sería, digamos, la parte como científicos nosotros o médicos que tendríamos que conocer. Ahora, en el caso de ustedes padres, yo creo que conviene conocer mejor cuáles son las enfermedades que producen, por ejemplo, los perros, ¿verdad? Sí, creo que es lo que más interesaría, ¿verdad? Entonces,
Los perros pueden producir una cantidad de enfermedades, desde algunas enfermedades muy sencillas que no son graves y algunas enfermedades que son sumamente graves. Empezando desde las enfermedades graves, existen perros que, por ejemplo, uno adopta, que son perritos de la calle, ¿verdad? Que de repente empieza a darles de comer y ya, claro, ya después, ya todos los días llegan con uno y de repente ya se entraron un poquito al garage y el bebé empieza a jugar con el perrito y de repente se enoja el perro porque se acerca al niño cuando el perro está comiendo y no está acostumbrado a que se acerque a alguien y entonces muerde. No sabemos, desconocemos completamente su situación de inmunización, o sea, de vacunación de ese perro. Lo más probable es que ese perrito adoptado no esté vacunado. Claro. Entonces, una de las enfermedades más graves que podría transmitirse a través de los perros, no solamente perros, también gatos lo pueden hacer, es la rabia. Esta es una enfermedad mortal realmente. La rabia tiene una mortalidad altísima. Sí, es producida por un virus, el virus de la rabia, que afecta principalmente el sistema nervioso central. Esa es una enfermedad muy, muy seria. En el tiempo de residente, nosotros todavía no tuvimos la oportunidad de ver niños con rabia o adultos con rabia, y eso era algo tremendo, sinceramente, y lamentablemente fallecían. Entonces, la rabia es una enfermedad que existe todavía. Hay animales que transmiten la rabia, y uno de ellos es el perro, sobre todo si no está inmunizado. Entonces, es una de las enfermedades. Pero también el perro puede provocar otras enfermedades, como por ejemplo, transmitir parásitos que el perro tiene si no ha sido desparasitado. Hay una enfermedad que se llama toxocariasis, ¿verdad? Entonces, generalmente es transmitida más por gatos que por perros, pero también perros. Entonces, transmite un parásito que se llama Toxocara canis. Cuando el perro hace popó, y entonces deja las heces ahí, digamos, en el suelo, y el niño, si está gateando o está empezando a caminar, llega y se pasa encima, se contamina con el parásito que ha dejado el perrito en las heces, y el bebé se va a meter las cosas en la boca, y ahí va también todo lo que se metió contaminado con este parásito que se llama Toxocara canis. Esta es una enfermedad que luego le va a provocar al niño molestias gastrointestinales tremendas, ¿verdad? Va a tener dolor abdominal severo, puede tener vómitos, y entonces ya tiene un parásito adentro de su abdomen que no debería de estar ahí en el tracto gastrointestinal. Y hacer el diagnóstico, como uno no lo piensa, claro, como no ya es un parásito de los más comunes, ¿verdad, doctor? Sí, le empieza a dar medicamentos que son desparasitantes comunes, y no se van a ir con esos. Entonces, son enfermedades importantes. Regresamos a su programa después de unos cortos, ¿verdad? Nada más comerciales. Hablamos específicamente el tema del día de hoy, hablemos de salud infantil en el Hospital Materno Infantil Juan Pablo II, siempre acompañado del doctor. El tema del día de hoy, estamos hablando un poquito de lo que es zoonosis, ¿verdad? Aquellas enfermedades que son transmitidas de cualquier tipo de animales al ser humano, ¿verdad? Eso es lo que es el término zoonosis. Y el doctor ya nos mencionaba respecto a los diferentes animales que pueden causar estas enfermedades en casa, principalmente el perro, ¿verdad? Que es uno de los que tenemos constantemente en casa. Puede ser también, por ejemplo, el gato, y tenemos otro tipo de animales, incluso roedores, ¿verdad? Cercanos a nuestra casa, que a lo mejor no les tomamos importancia porque no están dentro, y que sí definitivamente pueden causar estas enfermedades, doctor. Así es. ¿Qué nos comenta sobre esto? Estábamos anteriormente entonces tratando, digamos, de las mascotas que más frecuentemente nosotros acostumbramos a tener en la casa, que es el perro, ¿verdad? Y habíamos platicado un poquito de la rabia, que es una de las peores enfermedades, de las más graves que pueden transmitirse a las personas en un perro que no está vacunado, y que puede incluso ser mortal, definitivamente, la rabia. Pero existen otras enfermedades tal vez menores, podríamos decir. También hablamos de la toxocariasis. La yardiasis es otra enfermedad. La yardia es un protozoo, no es una bacteria, no es un virus, pero también se contamina a la persona, sobre todo los niños que están en contacto con las heces de los perros que tienen yardia.
La giardia produce muchos trastornos gastrointestinales, mucho dolor de estómago, puede llegar a tener problemas de absorción de las grasas. Cuando el niño consume grasas, el niño tiene dolor abdominal, distensión, le da diarrea, una diarrea que parece aceitosa, ¿verdad? Entonces todas estas son enfermedades que son transmitidas también, no solo entre humano y humano, sino también de animal a humano en el caso del perro. Aparte de esa sarcoptiosis, por ejemplo, ¿verdad? La sarcoptiosis es un parásito de la piel. Recién en la clínica, ayer precisamente vi a un bebecito chiquitito no recuerdo si tenía 3, 4 meses con sarcoptiosis, ¿verdad? Y habían animalitos en casa. Este es un parásito que se introduce dentro de la piel y va formando túneles adentro de ella, y en el momento en que esto los está formando es una picazón enorme en los bebés, en las personas, y en los niños pequeñitos es donde más se evidencia esta enfermedad y se llenan completamente de estas ronchas. Ese es un niño que está inquieto, es un niño que se anda rascando todo el tiempo así porque le pica demasiado, y le pasa, esa se transmite también a los demás de persona a persona. Entonces otra enfermedad, por ejemplo, sarcoptiosis, la tiña, es una enfermedad que también puede tener el perro también, y se puede transmitir esporas también al bebé. Entonces también se puede enfermar de esto. Otra de las cosas también que yo diría que tenemos que tomar en consideración es que los perros, que cuando son peludos, que la mayoría de perritos tienen mucho pelo, ellos en su pelo tienen caspa. La caspa de esos animales, si el niño es alérgico, por ejemplo, eso se convierte entonces en un aeroalérgeno que es inhalado por el niño, y si es alérgico él puede desarrollar crisis de asma, si es asmático, por ejemplo, ¿verdad? No es que la caspa de animales produzca asma, por favor, no, eso es un estimulante, digamos, ese es un alérgeno, esa es una sustancia que inhalada puede desencadenar una crisis, ¿verdad? En un paciente asmático. Entonces, pero es importantísimo la caspa de los animales. Entonces, esto solamente hablando del perro. Si nos vamos a otros animales más frecuentes también tenidos en casa, es el gato. El gato, tú mencionaste una enfermedad, y lo mencionaste, se llama enfermedad por arañazo de gato. Esta es una enfermedad que no se piensa mucho, incluso el pediatra no la piensa mucho. Y recientemente aquí en el hospital tuvimos un caso muy interesante, ¿verdad? De una enfermedad de un chiquito que tenía 21 días de fiebre, una nena de 4 años de edad, que tenía fiebre, 21 días de fiebre. Imagínense ustedes a los papás cómo estaban de preocupados, ¿verdad? Ya les habían dado de todo, habían hecho exámenes, antibióticos, y la fiebre se dio. Cuando interrogamos bien a la mamá, nos decía que no tenía gatos en la casa, pero que se recordó después que en la vecindad habían gatitos, cachorritos, y que había cargado a uno, y que el gatito había aruñado a la nena en la manita. Suficiente para pensar en la enfermedad de arañazo de gato. Le hicimos sus pruebas y salieron positivas. Ahora, el problema es que esta no solamente da fiebre, da crecimiento de ganglios y puede afectar a otros órganos, incluyendo el cerebro, corazón, piel, huesos y otro montón de cosas. Entonces, si nos damos cuenta, hay enfermedades que sí pueden llegar a ser serias. Uno dice, bueno, se le pasan las pulgas, no hay problema. No, no solamente eso. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, los animalitos pueden estar en casa, pero tienen que tener su lugar, ¿verdad? Tienen que tener su lugar. Una de las enfermedades que no solamente los gatos, porque si me oye un veterinario me va a regañar, es la toxoplasmosis. Es una enfermedad que cuando los gatos se mantiene este protozoo, está dentro en la orina, en el sistema urinario de los gatos, y cuando orinan, si hay un gato dentro de la casa, contamina los alimentos que después son ingeridos con todo y el protozoo que se llama toxoplasmosis. Y si una madre embarazada tiene toxoplasmosis, la posibilidad que el bebé nazca con toxoplasmosis congénita es alta. Y este es el problema porque el niño está en formación intrauterinamente, entonces el niño puede ya traer defectos congénitos, ¿verdad? Puede tener una cabecita muy pequeña, microcefalia, macrocefalia, puede tener
trastornos hematológicos, trombocitopenia, crecimiento de órganos como el vaso y el hígado, trastornos de los ojos hasta llegar a ceguera. O sea, son muchas complicaciones que nos puede dar. Entonces, por favor, gatitos en su lugar, ¿verdad? Claro, en su sí. lugar. Y saber que definitivamente, doctor, no solo estamos hablando de otro tipo de animales, ¿verdad? Como mencionaba, roedores, que puede ser una de las posibilidades, las ratas, ¿verdad? Que uno piensa, definitivamente no hay esta posibilidad de transmitirla en mi casa porque tengo el cuidado de tener bien, con una adecuada higiene a los animales, pero si definitivamente no tenemos un cuidado adecuado con este tipo de animales y dándole el espacio que ameritan y los cuidados, sobre todo en la preparación de alimentos, podemos llegar a desencadenar cuadros más agresivos de enfermedades asociadas a estos animales. Hablando un poquito de lo que es el peligro, ¿verdad? De estos, ¿nos puede mencionar alguna de las enfermedades que puede producir como que un daño? Ya mencionó una que es la rabia, ¿verdad? En este caso, pero que pueda ocasionar un peligro evidente y que llame la atención a los papás. Claro, sí, ya mencioné, digamos, la rabia, como tú dices, también la toxoplasmosis si le da a la madre que está embarazada, y dependiendo también del estado de inmunológico, o sea, si las defensas de su bebé están normales, pues se va a defender bastante bien. Ahora, en un niño que, por ejemplo, tiene asma o tiene alguna enfermedad en donde está tomando medicamentos que disminuyen sus defensas, este niño puede tener una enfermedad mucho más seria, mucho más grave, ¿verdad? Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Hay enfermedades también producidas por hongos. Cuando hay aves de corral en casa, por ejemplo, gallinas, gallos, entonces pueden transmitir enfermedades producidas por hongos como la histoplasmosis. El histoplasma es un hongo que también se adquiere a través de la inhalación de pequeñas partículas que se encuentran en el suelo que son inhaladas porque las heces de los animales de corral expulsan, entonces son inhaladas por las personas y cuando llegan a los pulmones pueden provocar una enfermedad pulmonar grave o se pueden diseminar a todo el resto del cuerpo también provocando una enfermedad diseminada. Esta es una enfermedad muy seria, sobre todo si el niño es inmunosupreso, se dice, o sea que no tiene bien sus defensas. Criptococosis, otra enfermedad transmitida también son hongos que transmiten las aves. Hay otras enfermedades que transmiten, por ejemplo, los loros o las aves que están ahí, ¿verdad? Que son enfermedades que pueden provocar trastornos pulmonares. Entonces, hasta los loritos, pobrecitos, tan bonitos, ¿verdad? Deben de estar en su jaulita mejor y colgados por ahí en algún lugar en donde el bebé no juegue con ellos. Claro. Pero el problema es que no es que se acerquen al loro, sino que las heces cuando se secan empiezan por el viento, empiezan a proliferar esas sustancias que son inhaladas después. O sea, no necesariamente tenemos que tener estar el en contacto con ellos, sí. Entonces son enfermedades muy, muy importantes. ¿Qué les digo también? Las tortugas, ¿verdad? Y hay tortugas que transmiten la salmonela. Esa es una bacteria que puede producir salmonelosis, una enfermedad que también nos puede dar trastornos digestivos, ¿verdad? O enfermedades que pueden llegar a abarcar huesos, ¿verdad? Por salmonela, osteomielitis. Entonces, en sí, Carlita, hay muchos animales que pueden transmitir esto, ¿verdad? Y las ratas blancas también pueden incluso transmitir la rabia, ¿verdad? Uh-huh. Anteriormente había una mortalidad enorme también con las ratas, con la peste bubónica y todo, que hubo una mortalidad enorme de millones de personas, que gracias a Dios ahorita ha estado controlada. Entonces sí hay enfermedades bastante graves que se pueden transmitir por animales. Bueno, y para terminar, pienso que sería bueno, incluso lo más importante de todas las enfermedades, ¿qué medidas preventivas le podemos dar, sugerencia a los papás que debemos tomar sobre estas enfermedades? Yo creo que ya les mencioné unas, ¿verdad? Es que está bien que tengan mascotas, pero que tengan su espacio, que miren que sus niños son sus hijos,
esa es responsabilidad de ustedes. No es responsabilidad del pediatra o del médico, es de los papás. Entonces ellos tienen que tener un ambiente saludable constantemente, vacunarlos, darles lactancia materna, tener una habitación cuando las posibilidades se tienen de un lugar limpio. No necesariamente tenemos que vivir nosotros en una casa en donde todo lo tengamos a mano. Puede ser un lugar muy, muy sencillo, una casa muy pobre, pero limpia. Entonces, si usted tiene gatos que no sé cómo los va a alimentar, no los tenga adentro de la casa. El perrito que ande por ahí, pero no esté subiéndose a los sillones, a las camas, porque transmite enfermedades. Entonces, yo diría que la medida preventiva es que el acercamiento de estos animalitos hacia los bebés, sobre todo cuando son pequeños, a los papás, yo personalmente sí les recomendaría, mire, mejor si no tiene animales dentro de su casa, porque puede ser un riesgo, que puede ser que adquieran los niños enfermedades graves como de las que hablamos. Esa sería una de las medidas preventivas. Mantener limpios a los animales, bañarlos con la frecuencia necesaria para que se mantengan limpios completamente, alimentarlos adecuadamente, ¿verdad? Y evitar que los bebés también, muy pequeñitos, estén jugando con ellos, que no los estén lamiendo. Nos decía un papá, ahorita tenemos a un pacientito, dice, es que mi nene duerme con el gato, mejor dicho, duerme con mi bebé. Y entonces, y cuando él come, le da de la comida del nene y él se come el concentrado del animalito. Entonces ya son, digamos, circunstancias extremas, ¿verdad?, que tenemos definitivamente que evitar. Esas serían, digamos, las medidas preventivas más frecuentes que yo recomendaría entonces. Muy importantes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que es un gusto, son temas muy interesantes que vamos a ir revisando progresivamente, siempre acompañándonos el doctor. Y les agradecemos a todos los televidentes, ¿verdad?, que sigan acompañándonos en los siguientes programas. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes también por estarnos viendo en los días que se pasa el programa en su canal de televisión arquidiocesana, recordándoles que también hay una dirección de correo donde nos puedan hacer sus comentarios y preguntas, ¿verdad?, para que podamos nosotros contestarle con mucho gusto. Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel.